con vosotros, José Antonio Gómez Yáñez, para hablarnos del protagonismo de los ciudadanos. Tienes la palabra. Muchas gracias por la amable invitación de la Fundación y Centro de Estudios Rodríguez Ibarra. Yo, antes de empezar, quisiera meterme en el terreno de José Luis Corcuera para afirmar algo. Tengo menos de 55 años, no voté la Constitución y pienso que una Constitución es una parte fundamental de la vertebración de un país. No me importa no haberla votado, no me importa no la hayan votado mis hijos. Creo que he transmitido a mis hijos que no importa que ellos no la hayan votado, que lo que debemos hacer es respetarla. Se puede modificar detalles, pero lo fundamental de una Constitución es que dure 200 años como la de Estados Unidos o que dure 60, 70 años. Eso es lo que distingue un país fuerte y sólido de un país que va haciendo cambios y que va perdiéndose a sí mismo. La locura esta de que cada generación debe de votar una Constitución es un virus que, como otros, introdujo una persona, yo creo que ya en el borde de la enfermedad cuando lo dijo, y que creo que está haciendo mucho daño a nuestro país. La pregunta, cuando me llamó Eva, me planteó la pregunta o el título de la ponencia en términos de el protagonismo de los ciudadanos. Reconozco que cuando me lo dijo hice un mohín, ¿no? Por teléfono. ¿De qué forma tan extraña de plantearlo? Y entonces me di cuenta de que este planteamiento, que me parecía un poco extraño, por así decirlo, me permitía decir algunas cosas que por así decirlo, tenía ganas de decir, vaya, y decirlas en público y compartirlas con otras personas. ¿Por qué surge el tema del protagonismo de los ciudadanos y por qué surge precisamente ahora? Bueno, estos temas surgen cuando hay problemas, cuando las cosas funcionan mal. Y hoy sabemos que en España y en gran parte de Occidente las cosas están funcionando muy mal. Hay una crisis económica, está cambiando realmente el modelo social que va a condenar a situaciones de precariedad a una parte muy amplia de nuestras sociedades, que va a obligar a cambiar las formas de trabajar y las formas de organización de las empresas y que eso va a afectar la vida diaria de una gran cantidad de personas, de una proporción muy importante de nuestras sociedades, y eso lógicamente genera malestar. Malestar, por un lado, porque todo cambio genera malestar en general, y en segundo lugar, porque se malicia que ese cambio va a ser a peor, que nos encontramos en una situación en la que poco a poco lo que vamos a tener que ir negociando es cómo ir reduciendo casi niveles de vida, prestaciones sociales, etc. Cuando ocurre esto, lógicamente la gente vuelve la cara a la política. ¿Qué hacen los políticos ante esta situación? Al fin y al cabo, nuestras sociedades han creado un mito, que es el mito de que la política y la democracia puede gobernar el mundo. Y no solo un mito, es verdad que desde los años 10, 20 del siglo pasado hasta los años 70, 80 o el umbral de los 2010, la política consiguió canalizar la economía, consiguió modificar muy enérgicamente las fuerzas del mercado y consiguió crear las sociedades europeas en las que ahora vivimos. Sociedades en las que los mercados están dominados, están, por así decirlo, domesticados. Ningún ciudadano hasta estos últimos años se ha sentido, por así decirlo, abandonado ante las fuerzas del mercado. Por lo tanto, lo que surge en este momento es una impugnación de la élite política. Es una especie de grito, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Hagan algo y háganlo pronto y háganlo bien. Digamos que desde ahí, desde este planteamiento, aparece otro problema, y es cómo solucionamos esta situación. Yo creo que tenemos un serio problema, todos lo sabemos, sobre todo, imagino que muchos de ustedes están implicados en la política. Simplemente los partidos occidentales, los países occidentales, tenemos en este momento una grave dificultad, una gran dificultad para definir un nuevo modelo social, un nuevo modelo que proteja a nuestras sociedades de los vaivenes del mercado, de la violencia del mercado. Y esa contestación se traduce, se viabiliza, vaya palabreja, se canaliza hacia la demanda de más democracia. Y ahí yo diría que nos encontramos ante un problema que me permito pensar que está mal planteado, que está muy mal planteado. Es decir, cuando se reclama más democracia, se hace, digamos que desde tres puntos de vista completamente distintos. Por un lado, hay el punto de vista de los profesores de ciencia política,
y los conozco bien, son mis vecinos en el departamento de Sociología. Los profesores de ciencia política tienen una visión de la política muy rara. Ellos comparten con los políticos la afición por la política. Y la afición por la política es una afición absorbente. Es una afición que no deja espacio a otras aficiones casi, ¿no? Ustedes lo saben también como yo. Es una afición que hace que te veas continuamente con otras personas que tienen la misma afición, ¿no? Es una afición que hace que te pases las mañanas en el despacho trabajando en tu afición y te vayas por la tarde al local del partido a seguir compartiendo la afición, y luego tienes el domingo un comité regional y cuando tienes un comité regional casi lo echas de menos, ¿no? Por lo tanto, es algo muy absorbente que también tienen los profesores de ciencia política. Los profesores de ciencia política lo que ocurre es que no lo canalizan así lo canalizan los políticos. Los profesores de ciencia política lo canalizan de una manera teórica. Y su teoría y la manera como valoran el papel, o como juzgan, o como dictaminan, o como plantean, o como proyectan, utilicen el verbo que les dé la gana. El papel de los ciudadanos es lo que yo llamaría el modelo griego. Si los profesores de ciencia política están eternamente enfadados con los ciudadanos porque piensan que los ciudadanos debieran de comportarse como ellos piensan que se comportaban los griegos. Es decir, los griegos iban por las mañanas al ágora y se ponían a reflexionar. Todos los griegos atenienses se iban a reflexionar al ágora y allí escuchaban grandes discursos que sin duda alguna emitía Pericles y gente del nivel de Pericles. Yo siempre he pensado que esto es un poco engañoso, ¿no? Pensemos que quien pasó por un gran orador de la época, Demóstenes, era tartamudo. Por lo tanto, yo pienso que los oradores no debían de ser tan buenos. Y yo me temo que seguramente en la democracia ateniense pasaba como en la española, ¿no? Es decir, ¿quién soporta, por poner nombres y que nadie se dé por aludido, quién podría soportar en el ágora ateniense un debate, pongo por ejemplo, entre Carlos Floriano y Óscar López? Imposible. Los griegos no se comportaban así, eso sin duda. Por lo tanto, los ciudadanos griegos se comportaban seguramente como los ciudadanos actuales. Es decir, los ciudadanos actuales son ciudadanos que, como los griegos de hace 2000 o 3000 años, tienen otras cosas que hacer. ¿Qué cosas tienen que hacer? Pues hombre, tienen cosas que hacer muy importantes. Es decir, tampoco nos pensemos que no se dedican a pensar sobre la política porque son una serie de tipos vagos e indolentes. No, ni mucho menos. Tienen que trabajar en las grandes ciudades, tienen que destinar una gran cantidad de tiempo a ir y venir a sus trabajos. El trabajar estresa, por lo tanto hace falta tiempo de descanso. Tienen que establecer relaciones familiares, tienen que entenderse con sus hijos, tienen que ocuparse de la educación de sus hijos, tienen que alimentarse, tienen que hacer montones de cosas que les impiden dedicarse a estudiar la política. Por lo tanto, algo que ya debemos de despejar. Soluciones como las listas abiertas para que los ciudadanos marquen una X a los mejores políticos que se presenten en esa lista. Soluciones de ese tipo, olvídense, no son viables. Los ciudadanos no conocen a los políticos. No sé si es a los políticos que no sean los líderes. No sé si por fortuna o por desgracia, pero simplemente no tienen tiempo. Es imposible. No los pueden conocer. Lo que hacen los ciudadanos, y tienen mucha razón al hacerlo así, es el proceder mediante atajos. Y esos atajos son las ideologías, y esas o son conocimientos, no, yo no diría que superficiales, son conocimientos simplificados de la política. Es decir, pueden estar seguros de que cuando uno, y es mi trabajo, hace reuniones de grupo con los ciudadanos o hace encuestas con los ciudadanos, se da cuenta de que los ciudadanos en España y en todos los países saben muchísimo de política. Lo que no saben es quién es el teniente alcalde de Don Benito. Eso estén seguros de que no. Ni el teniente alcalde de Cáceres, ni el vicesecretario general de la agrupación del PSOE de Almendralejo. Eso no lo saben, ni les tiene, ni les trae el pairo, ¿no? No les importa, les da igual, ¿no? Lo que sí hacen los ciudadanos es el que se alinean normalmente en dos grandes corrientes ideológicas. A veces, cuando hay situaciones complicadas, se pueden alinear en más, como está pasando ahora. Pero lo normal es que se alineen en dos. Por eso casi todos los sistemas políticos son bipartidistas. Segundo prisma desde el que se ve, desde el que creo que está mal planteado, el tema de los ciudadanos en la política. Diría que es el prisma de lo que yo llamaría gente bien intencionada. El 15M, vaya. Son personas que tienen una elevada pulsión por la política y que piensan también que todos deberíamos de tener o deberían de tener la misma pulsión por la política.
Este es un momento muy propicio para ellos. Es un momento, ¿cómo explicarlo? Estamos seguramente en el momento más complicado y más incomprensible en el que hayamos vivido las generaciones vivas. En los últimos 10 años, los últimos 20 años, se han demolido las ideologías. Ninguna ideología vale ya absolutamente nada. Los discursos políticos parecen intercambiables. El mundo se ha hecho incomprensible. Y como se ha hecho incomprensible, pero lo que la gente sabe es que hay unas dinámicas que son cada vez más exigentes, que impiden entrar en el trabajo, que impiden acceder a un empleo, que cuando se entra en el empleo las cosas se hacen realmente complicadas, que va a haber dificultades para pagar las pensiones de la generación que tiene más de 50 años. Como la gente sabe todo eso, lo que entra en juego son las visiones conspirativas. Y las visiones conspirativas son peligrosísimas. En este momento la visión conspirativa es que hay grandes poderes que manejan el mundo. Y eso atienden estas personas bien intencionadas. Obviamente, contra esos poderes que manejan el mundo, lo que hay que hacer es conseguir que todo el mundo se implique y luche contra ellos democráticamente. Esta es, digamos, la segunda visión que yo veo acerca del tema de los ciudadanos en la política. Y la tercera visión es la de las élites políticas. Aquí hay dos visiones, ¿no? Digamos que es 3-1 y 3-2. La 3-1. Confiésenlo. Ustedes pertenecen, bastantes de ustedes, a élites políticas de alguno de los dos partidos principales en España. A que la idea esta de primarias, de que participen los ciudadanos, de que los ciudadanos voten nombres, produce una cierta inquietud. Sí, las élites políticas, digamos las estabilizadas, tienen una cierta sensación de que abrir espacios a la democracia puede generar, digamos que, consecuencias indeseadas. Puede producir cambios en los partidos o en las elecciones que inquietan, ¿no? Por lo tanto, la idea es, bueno, vamos a ver cómo ponemos aquí unos cuantos unos pósters para cubrir la pared, ¿no? Y sigamos así. Y la segunda visión de la élite política. Es una visión, yo llamaría, oportunista, que forma parte, o que es una parte del discurso de una parte de las élites políticas, que son las élites políticas estables, estabilizadas, que han decidido sacar partido de esta situación, es decir, que han decidido que ellos lo que van a intentar es el subirse al caballo del descontento de los ciudadanos para prometer reformas, prometer que ellos representan a los ciudadanos, prometer más participación, etc. Digamos que son las dos visiones que yo veo en la política. ¿Qué surge de todo esto? Pues yo diría que surgen visiones, y lo estamos viendo en este momento, surgen visiones y propuestas que yo aquí he escrito disparatadas. Diré que poco estructuradas, poco pensadas, ¿no? Por ejemplo, situación actual, y enlazo también con lo que antes comentaba José Luis Corcuera. ¿Por qué ahora de pronto hay una gran pulsión porque hay que cambiar la Constitución? ¿Es que cambiar la Constitución va a cambiar algo la vida de cada uno de los individuos que conforman España, de cada español? No, en absoluto. Es ingenuo pensarlo. El problema es que se está trasladando a una visión mítica la impotencia que seguramente tiene la política y la sociedad española para resolver los problemas de fondo. Es decir, no sabemos cómo reformar nuestras administraciones, que ya sabemos que son carísimas. No sabemos cómo reformar nuestros partidos, que ya sabemos que no son eficaces a la hora de producir dirigentes. No sabemos cómo reformar nuestro sistema productivo, no sabemos cómo hacer viable nuestro sistema de seguridad social. Y ante todo ese cúmulo de incertidumbres, lo que lo cataliza es el discurso de vamos a reformar la Constitución. Esto es algo bastante singular, porque hace apenas 3-4 años, y la verdad es que creo que hasta que apareció un artículo mío en El País, por 1 año y medio, el discurso dominante era el que había que cambiar la ley electoral. La ley electoral era el caballo de batalla que desde muy pronto, desde principios de los años 80, empezó a aparecer como que había que cambiar la ley electoral para arreglar los problemas. Bueno. Y luego, cuando hablamos de reformar la ley electoral o la Constitución, aparecen recurrentemente ideas que yo creo que no están bien pensadas. Antes hablé de las de las listas abiertas, pero seré ahora un poco más concreto, en concreto con uno de los dos grandes partidos españoles.
Cuando se plantea, y estaba en una de las preguntas anteriores, cuando se plantea establecer un sistema de primarias parecido al norteamericano para elegir al líder del partido, al candidato, perdón, no al líder, al candidato a la presidencia del gobierno o al candidato a la presidencia de las comunidades autónomas, el problema no es que eso no sea compatible con la ley electoral. Lo es, le ponemos de número en la lista que sea y ya está, saldrá elegido o no, no hay problema. No, el problema es que eso es incompatible con el modelo de partido que en este momento tiene el Partido Socialista. Y esto ya se vio hace 15 años con José Borrell y Joaquín Almunia. Ya se vio. Es un sistema incompatible. Por un sencillo motivo, que expresaré con toda crudeza. En el vértice del poder solo cabe uno. Si pones a dos, tienes garantizados los problemas. Puede haber un socio, puede haber un número 2 con un peso fundamental, puede haber un número 2 que sea el adversario del número 1. Puede haber muchos tipos de número 2, pero solo hay espacio en el vértice para un número 1. O alguien ejerce el liderazgo, o no es posible hacer política, y todos ustedes creo que lo saben. Por lo tanto, cuando se hace esto, uno llega a la conclusión de que realmente estamos improvisando, y eso es lo peor. Tenemos la idea de la ley, de la reforma a esta ley electoral con listas abiertas, porque pensamos que los ciudadanos van a elegir. Antes vieron una lista de 6 o 8 personas de un presunto partido asturiano. ¿Ustedes creen que el votante de ese partido asturiano va a saber discriminar entre las 6 o 8 personas de ese partido? Es de locos, nadie va a discriminar. Hombre, salvo su mujer y unos cuantos amiguetes, ¿no? Y, por tanto, la consecuencia será que nos podríamos meter, Dios no lo quiera, nos podríamos meter en un sistema que favorezca, como se decía, el clientelismo, que favorezca el que un sindicato, el que una organización de empresarios, el que intereses organizados voten a unos candidatos en lugar de votar a otros. Y eso rompería los partidos. Eso así no se puede hacer. No se puede hacer desde fuera de esa manera. Y si nos metemos en inventar, si nos metemos en lo que yo calificaría un engendro, que es el meter improvisadamente piezas que se nos ocurre que son muy simpáticas de un sistema político en otro, las cosas van a acabar mal. ¿Me estoy inventando que van a acabar mal? Bueno, no. Fíjense ustedes en lo que pasó, no ya en el PSOE hace 15 años, donde en el PSOE nos diremos unos a otros, o se dirán unos a otros que son muy civilizados. Vean lo que pasó, por ejemplo, en el partido de la derecha francesa hace apenas 2 años. Cuando la élite política del partido, cuyas siglas nunca consigo aclararme cuál es, el antiguo Rassemblement, el antiguo reagrupamiento, cuando la élite política del reagrupamiento por la República es incapaz de ponerse de acuerdo para elegir un candidato, decide coger y soltárselo a los ciudadanos, a los afiliados, y los afiliados votan y el partido se divide en 2 mitades, y el partido está dividido en 2 mitades, hubo recursos judiciales, etc. Esto ha pasado otras veces. El otro modelo de primarias es el que me parece que alguien tiene en la cabeza, que es, hombre, montemos las primarias casi el día de las elecciones, 3 meses antes de las elecciones, y de esa manera lo que vamos a conseguir con las primarias es el hacer algo así como un gran acto electoral de lanzamiento de la campaña. Bien, puede ser. En términos de oportunidad política y electoral, puede ser. No se lo discutiré, no he venido a discutir eso. Lo que sí digo es que eso entonces no es un sistema de mejora a la democracia. Es un acto electoral que usted monta o que se monta, ¿no? Y que pueda tener además efectos bastante inesperados. Imaginemos, como ocurrió en el 98, me parece, que se presenta otro candidato inesperado, va y le gana a usted. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿No? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué se va a contar? Yo creo que el grave problema aquí es que en Europa Occidental están fallando los mecanismos de la política. Pondré 2 ejemplos que no son españoles, que me parece que son especialmente ilustrativos de cuál es el problema que estamos teniendo en la política y en el liderazgo en la política en Europa. Cuando hace 10 o 12 años en Francia se convoca un referéndum para aprobar la Constitución Europea, el presidente de la República, Jacques Chirac, dice que está a favor del sí en ese referéndum. Se pierde el referéndum y Jacques Chirac siguió tranquilamente como presidente. La coalición que está tejiéndose en este momento en Alemania, entre el SPD y la CDU, aparentemente tiene discrepancias en varios temas. Lo que de pronto a alguien se le ha ocurrido que es la solución democrática es, muy bien, nosotros nos presentamos con este programa de gobierno y en las discrepancias
Cuando haya que decidir, convocamos un referéndum y que los ciudadanos decidan. Yo les diría que no, que ese no es el camino. Esto a mí se me ocurría cuando veía lo de la CDU y el SPD en esta negociación, se me ocurría un dicho y una coda, ¿no? Es esto de si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción, y en todo caso yo sigo en el sillón. Es decir, no, mire, cuando en España hubo un referéndum, el serio, de la OTAN, quien convocó el referéndum dijo claramente a los españoles: señores, yo creo que el proyecto de España pasa por permanecer en la OTAN, mi proyecto para España es permanecer en la OTAN, si ustedes quieren que no permanezcamos en la OTAN, voten no, pero búsquense a quien lo gestione, yo no seré. Creo que eso es un acto de liderazgo, de verdadero liderazgo político. Lo que está ocurriendo en Europa en las últimas décadas es un ejemplo de enroscamiento de la élite política, incluso a su nivel más elevado, como fue el presidente Chirac, o como puede ser el caso de la coalición CDU-SPD. ¿Qué es lo que están pasando? Yo creo que lo que está pasando es que están fallando los mecanismos, pero no los mecanismos de las leyes electorales y tampoco los mecanismos de participación de los ciudadanos. Lo que están fallando, y donde de verdad tenemos el problema en Europa y desde luego en España, son los mecanismos de los partidos. Es decir, son los partidos los que están fallando. Y en el caso, alguien hablaba de la cartelización de los partidos. Esto es algo que ha pasado en toda Europa occidental, pero que en España ha pasado de una manera muy acusada y muy rápida. Y que tiene su origen, y esta es una de las cosas que hay que repensar de la transición, porque el problema de esto, como con todo, es que los mecanismos envejecen. Bueno, si envejece un mecanismo, lo cambiamos, como se hace con el coche, no pasa nada. Pero no hay por qué tirar el coche, tengamos cuidado con eso. Yo creo que el problema que tenemos es un problema de este momento de partidos. Es decir, en la transición española lo que se hizo fue el acumular una serie de mecanismos que permitieran estabilizar los partidos. La transición en España, y aquí hay personas que la conocen mucho mejor que yo, se hizo bajo el síndrome de la inestabilidad y también bajo el síndrome del golpe de Estado. Es decir, se hizo bajo el síndrome de que había muchos partidos, de que ese montón de partidos podían llegar al Parlamento, de que en la República todo fue un lío y había muchos partidos y no se pudieron hacer gobiernos estables, y había un gobierno cada 3 meses, en fin. Se montó una especie de maniqueo que llevó a una solución, llevó a un estado de ánimo en los ponentes constitucionales y digamos que en las leyes que rodeaban la Constitución, las principales leyes, que fue: vamos a estabilizar los partidos. Y se estabilizaron los partidos y el sistema político español, yo diría que con una sobredosis de elementos de estabilidad. Es decir, se estableció, por ejemplo, la moción de censura constructiva, de tal manera que en este momento es imposible deshacernos de un presidente del gobierno, pase lo que pase. No hay manera de deshacerse de un presidente del gobierno que haya sido investido en el Congreso y tampoco en las comunidades, por lo que vamos viendo. Hasta Cascos tuvo que dimitir para que lo sacaran de la presidencia, ¿no? Se estableció un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, pero importantísimo, no se definió cómo se hacían esas listas. Por lo tanto, los partidos, todos los partidos, asumieron instantáneamente que quien hacía las listas era la dirección del partido. Es decir, en UCD, por ejemplo, las listas, y eso está relatado por Leopoldo Calvo Sotelo y por Pedro J. Ramírez, las listas se hicieron en el salón de la casa de Leopoldo Calvo Sotelo en Pozuelo. En el PSOE no llegamos a tanto, pero en el PSOE se hicieron en el viejo local de Santa Engracia de Madrid. Y así todo. Se hizo naturalmente el que las direcciones de los partidos hacían las listas. Y así hasta hoy. Se hizo una ley de partidos que en realidad no es una ley de partidos. Quiero decir, la ley de partidos española, que creo que se hizo en el 78, 79 por primera vez, o el 80, es una ley que es simplemente una declaración de grandes principios. Son 8, 10, 12 artículos, todos ellos no comprometen absolutamente nada a ninguno de los partidos. Bien, esa ley adquirirá contenidos, creo que en el 98 o algo así, cuando se establece otro montón de artículos para legalizar Batasur. Por lo tanto, es una ley muy extraña, ¿no? Donde no hay obligación de los partidos y luego se regula prolijamente cómo se disuelven los partidos. Pero bueno, esto es otra historia, ¿no? Bien, al no establecer obligaciones sobre los partidos, la regulación de los partidos ha quedado en manos de los sucesivos congresos de los partidos. Y ahí cuidado, ¿qué ha pasado? Ahí lo que ha pasado es, uno, que los congresos de los partidos, de todos los partidos españoles, han pasado de celebrarse cada 2 años, como era el caso del PSOE,
o cada año, como en el caso de Alianza Popular, a celebrarse cada 4 años. Que los parlamentos internos, el Comité Federal del PSOE, la Junta Directiva Nacional del PP, por un lado, en lugar de reunirse cada 6 meses o cada 4 meses y votar la gestión de la Ejecutiva, se reúnen cuando los convoca la dirección. Fíjense lo que acaba de pasar en el PSOE, ni más ni menos. En una conferencia política se acuerda del Comité Federal, se celebra en diciembre y a los 2 días el secretario de organización ya había encontrado que se iba a celebrar en enero. Esto no es lo peor. En el PP, en la Junta Directiva Nacional, cuyos estatutos dicen que se reúne cada 4 meses, lleva 7 meses sin reunirse. Y entre la reunión anterior y el Congreso pasaron 9 meses sin reunirse. Es decir, el incumplimiento de los estatutos, por lo menos en lo que tiene que ver con los órganos, en la convocatoria de los órganos de control de las ejecutivas, es absoluto y no pasa absolutamente nada. Diré más. El Consejo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña no ha tenido ningún debate sobre los resultados en las autonómicas del año pasado de Convergencia. Artur Mas y su dirección siguieron como si tal cosa, convocaron el Comité Nacional 2 meses después de las elecciones y de lo que hablaron fue del proceso que todos ustedes conocen y en el que no voy a entrar. Es decir, no se dio cuenta de qué es lo que ha pasado en estas elecciones, nadie puso su cargo a disposición de nadie, absolutamente nada. Es decir, los sistemas de control interno de los partidos están completamente rotos. Bien, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es gravísimo, aunque vuelvo a mis vecinos de ciencia política, aunque mis vecinos profesores de ciencia política digan que quien controla al gobierno es la oposición, ustedes saben que tienen experiencia de gobierno y de oposición, que eso no es así. La oposición controla muy poco a los gobiernos. Esto se sabe cuando se está en el gobierno y qué largas cambiadas se dan, y se sabe cuando están en la oposición qué largas cambiadas te dan. Y que además no te enteras de las cosas, ¿no? Es decir, no, ese juego parlamentario que ocurrió en Gran Bretaña en el siglo XVIII y principios del XIX y que ha pasado en los libros de ciencia política, eso no es así. Quien controla a los ejecutivos y a las elecciones de los partidos son los órganos internos. Por eso se evita que se reúnan. Y ha habido además un cambio muy sutil. Antes lo comentábamos con algunos de los asistentes. Mientras que, por lo menos en el Comité Federal del Partido Socialista, siempre el primer secretario general de la democracia, siempre hizo un gran esfuerzo por mantener una tensión de debate en el Comité Federal y en el Congreso, respondiendo a decenas de preguntas, intentando elaborar un discurso. Los comités federales del PSOE y la Junta Directiva Nacional del PP y todos los demás órganos de control de los partidos se han convertido simplemente en órganos de aplauso de las direcciones de los partidos. Incluso la escenografía se ha invertido, es decir, en lugar de que las ejecutivas entren por la plataforma, por el escenario, ahora las ejecutivas bajan o entran por el lateral en medio de los aplausos de los delegados a los congresos. ¿Qué es lo que yo les propondría? Yo les propondría Alemania. No es un sistema malo. Y tiene varias cosas que me parece son importantes. Una, en Alemania hay una ley de partidos. La ley de partidos no sería necesaria si los partidos españoles no se hubieran, digamos que, abusado de su libertad de no regulación, por así decirlo. Es difícil. Una ley de partidos es, de hecho, un código de autorregulación de los partidos. Pero bueno, propongámoslo. En Alemania, ¿qué sucede? En Alemania suceden varias cosas. Uno, que la ley de partidos obliga a que los congresos se celebren cada 2 años, lo cual me parece está muy bien y es muy sano. En segundo lugar, fija que los órganos de control de los partidos, de las direcciones, los parlamentos internos, se deben de reunir cada 6 meses y que el número de miembros natos de ese Parlamento no puede pasar de una fracción del 15 al 20% como mucho, de los que lo son por ser cargos públicos. En tercer lugar, y esto no está en la ley de partidos sino en la ley electoral, el sistema alemán es un sistema más complicado de lo que los profesores de ciencia política piensan. El sistema alemán, en los artículos creo que 24, 25, 26 de su ley federal, de su ley electoral federal, establece los sistemas de elección de los candidatos. Dentro de los partidos, los afiliados de cada distrito electoral
votan por los candidatos y son elegidos mediante el voto, vaya. ¿Cómo llaman esto en Alemania? Lo llaman asamblea, vaya, como en España se llama asamblea. ¿Podríamos llamarlo primarias? Llámenlo primarias, me da igual. Los afiliados votan a los candidatos y los candidatos son quienes deciden los afiliados. Les diré más, hay una salvaguardia. Si la dirección regional, no la nacional, la regional, no está de acuerdo con el resultado de la elección, se puede impugnar ese resultado y una semana más tarde se celebra otra votación y prevalece el resultado. Quien haya ganado esa votación ya es el candidato por ese distrito. Y la ordenación de la lista cerrada y bloqueada regional se hace mediante un congreso regional en el que los delegados votan. Votan por separado, dependiendo de los estatutos de los partidos, introducen alguna modificación en esto. Pero la idea general es que votan por separado al cabeza de lista y el resto de los miembros de la lista salen elegidos según el número de votos. El Partido Democrático Italiano hizo un experimento, me parece que hizo el experimento que fue en las dos últimas elecciones parlamentarias. Hizo el experimento que fue el elegir a los diputados a partir de cada distrito, la lista de diputados, del 2 hacia abajo, elegirlos mediante primarias abiertas a los ciudadanos y que el primero fuera establecido, lo fijase el comité regional o el comité central, o la asamblea central, como lo llamen allí, del partido. Yo creo que este sistema tuvo un serio problema y creo que la derrota de Barzani en las primeras votaciones en el Parlamento italiano nos debiera hacer tener mucha precaución con las cosas que se hacen. Es decir, yo creo que esto de las primarias abiertas en los ciudadanos es estupendo, es genial, en Estados Unidos. Pero creo que en España nos puede plantear problemas con los sistemas de partidos o con los modelos de partido que tenemos. Pero creo también que dentro de los partidos hay que establecer pesos y contrapesos. Todas las cosas que le están pasando a la democracia española y que están sumergiéndola en el descrédito a los ojos de los ciudadanos en los últimos años derivan de un único problema: falta de controles. Es increíble que nadie supiera lo que estaba pasando con los ERES en Andalucía. Es increíble que nadie supiera lo que estaba pasando con Bárcenas. Es increíble que nadie supiera lo que pasaba con Filesa. Es increíble que nadie supiera lo que pasaba con Manglano. Es imposible que nadie supiera lo que pasa en Cataluña con las ITVs o en el Palau. Es increíble todo. Por lo tanto, el problema es que hemos establecido un sistema que obliga a los políticos a callarse si quieren seguir o quieren ir en listas. Lo que tenemos que romper es eso. Lo que tenemos que hacer es que los políticos compitan con los políticos. Quien mejor puede controlar a un alcalde para que no meta la mano en la caja es o un compañero de partido que quiere ser alcalde o el teniente alcalde, que puede ser su amigo, pero que si le ve meter la mano en la caja, todos ustedes saben, igual que yo, lo que va a pasar. ¿Es eso una forma de control? Sí, la mejor, la más eficaz. Es previa, es la mejor prevención de la corrupción. Ningún alcalde se va a arriesgar a hacer nada si el teniente alcalde o el 7 de la lista ve lo que puede hacer, ve lo que está haciendo. Y en ese caso, el 7 de la lista puede ir a la asamblea del partido y decir: oiga, en el ayuntamiento ha pasado esto, y este señor es indigno de seguir como candidato de nuestro partido. Por lo tanto, presenta una lista alternativa. ¿Ganará? ¿No ganará? No lo sabemos. Pero es un sistema de control, es el sistema de control que necesitamos. ¿Es esto una cosa innovadora o moderna? No lo sé. Les digo la verdad, no lo sé. Sé que se hace en Alemania. Y también sé que durante la República Española fue el sistema, como el Partido Socialista o Izquierda Republicana elegían a sus candidatos. Y esas elecciones se llamaban las internas. Elijamos a los candidatos por internas, organicemos la lista, ordenemos la lista por internas, por primarias, como sea, que los afiliados voten. No nos inventemos demasiadas cosas y hagamos que nuestro sistema político evolucione. Y hagamos que el gran fallo que ha ocurrido en la democracia española, la falta de controles internos y externos, acabemos con ella. Establezcamos controles y esos controles son la participación de los ciudadanos. Hagamos que los ciudadanos sepan que ser afiliado a un partido es útil, que le va a servir para elegir
a su candidato, para votar a su candidato a diputado autonómico, a concejal o alcalde. Y con eso creo que habremos dado un paso muy importante para mejorar nuestra democracia. Muchas gracias.